hacemos una introducción y después hablamos de las piezas. Por lo tanto, para que quede súper claro, porque los que anotan, pongan las rayas de separación, porque si no después cometen errores. Y les voy a explicar cuáles son los errores. En patología ovárica, lo que tenemos que decir en general es que la patología neoplásica del ovario es como más frecuente que la no neoplásica. Pero de la no neoplásica, dos palabritas. Uno es el embarazo ovárico, que ese ya lo vieron en embarazo ectópico, que es una patología que podría ser interesante e importante. Y el número dos, que es la endometriosis del ovario, que puede manifestarse clínicamente como un tumor ovárico. Y por lo tanto, el clínico, el ginecólogo, por ejemplo, que está estudiando una paciente, podría esa endometriosis ser diagnóstico diferencial de un tumor ovárico real, me refiero a neoplásico, ¿ya? Y lo otro interesante de la endometriosis es que, además de parecer clínicamente un tumor, y por lo tanto diagnóstico diferencial, lo segundo es que algunos tumores ováricos verdaderos, o sea, neoplasia ovárica, se ven en asociación con endometriosis. Así que ese otro detalle también es importante, ¿ya? Terminado ese capítulo y haciendo la raya, vamos a hablar entonces de los tumores ováricos, porque eso es lo que tenemos principalmente, por la frecuencia. Aquí tenemos, y de los tumores ováricos, los más frecuentes son los de origen epitelial, ¿ya? Los de origen epitelial, serosos mucinos, ¿ya? ¿Qué tenemos que decir de ello? Y es lo que nos convoca acá, es que en general los tumores ováricos benignos son mayoritariamente quísticos, con un contenido líquido. Si este contenido líquido es bastante parecido al suero, ¿cierto? Transparente, puede ser teñido discretamente de amarillo, le llamamos citrino, pensamos que la célula que está originando ese líquido es una célula secretora de serosa. Y entonces nacen estos tumores quísticos, como por ejemplo este, ¿no es cierto? Donde tenemos ya está abierto, y entonces ¿qué tenemos? Tenemos un quiste vaciado en el cual vemos la pared, tanto el revestimiento externo mesotelial como el revestimiento interno neoplásico propiamente tal, este es el revestimiento interno, donde ustedes ven que corresponde a ¿qué? A un quiste simple, es decir, una pared delgada, ¿no es cierto? Una pared muy delgada y un revestimiento interno liso, uniforme, nada crece por sobre la superficie, es decir, no crece nada. Y ese quiste simple es lejos la forma más frecuente y bastante habitual de estos tumores. ¿Por qué se resecan? La gran mayoría, no tenemos duda, y de hecho el clínico cuando está examinando a estos pacientes, por ejemplo en una ecografía, logra reconocer bien una pared delgada, un contenido líquido transparente y no ve nada, y él tiene certeza bastante, ¿cierto?, de que es una patología benigna. Pero como crecen, nos pueden dar problemas. Algunos de los problemas son, por ejemplo, que crezca bastante y por compresión empieza a apretar cosas. Podría ser causa de dolor crónico, podría comprimir otra estructura importante, etc. Y entonces generarnos problemas. Y el otro problema es que estas cosas, si ustedes se las imaginan, colgando en la pelvis, están colgando y entonces podrían torcerse. Y al torcerse, podrían entonces infartarse. Y muchas pacientes de repente se tienen que operar con un abdomen agudo, entre comillas, es decir, por un dolor persistente, bastante importante en ese local, porque se torció y se infartó, ¿ya? Así que por eso generalmente los sacamos. Acá hay otro, para mostrar lo mismo. Algunos pueden empezar a tener estructuras internas como tabiques, completos, incompletos, a veces separan bastante. Cuando separan bien le decimos multilocular, como que tiene diferentes quistes, o multiquístico, dicen otros. Pero son estos tabiques. Algunos podrían ser un poquitito más complicados desde el punto de vista de los tabiques. Por ejemplo, este, que tiene como hartos tabiques aquí. ¿Se fijan que se ve un poquitito? Y eso nosotros los muestreamos y vemos que obviamente esos tabiques son como lo imaginamos, es decir, una superficie interna lisa y sin engrosamientos de la pared. Por ejemplo, aquí lo único engrosado es el resto del ovario persistente. Lo que quedó del ovario original. Dígame. Respecto a lo que habían dicho del diagnóstico, que el otro que dijo que era como fácil, esos son más difíciles de Sí, nos llaman más la atención. ¿Por qué?
Porque en esta patología ovárica tumoral, lo que tenemos que decir es que en el espectro de lo benigno, el tumor es quístico, bastante simple, o con muy pocos tabiques, etc. Ahí. En el otro espectro de la patología tumoral maligna, lo que empieza a ocurrir es que ellos le llaman los clínicos una estructura de aspecto compleja. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer como muchos tabiques y empiezan a aparecer áreas sólidas. Y entonces ellos, cuando ven al ecógrafo ese ovario, le llaman complejo porque empieza a aparecer un área sólida, una cosa, y empieza a ver irregular. Versus el típico globo, imaginémonos que esto es un globo. Un típico globo que ellos lo van a ver como una estructura de aspecto de globo. ¿Sí? Una pared por fuera y un contenido líquido por dentro. En cambio, estos otros se vuelven complejos y entonces ahí es donde ellos se empiezan a preocupar. Y entonces, por ejemplo, que tenía un gran centro quístico, pero que tenía esta área, ¿no es cierto?, que fue la que les mostré, con más tabique y con pequeños quistes dentro del quiste grande. Obviamente que seguramente ese clínico le llamó la atención y le molestó este aspecto, y que fue una de las razones principales por las cuales el resecaron. ¿Ya? Eso. Les tengo que contar la historia del 2. ¿Cuál es la historia del 2? Resulta que, bueno, cuando se hacen los estudios y se vieron estos pacientes hace muchos años atrás, pero se vieron y dijo, mire, en realidad estos pacientes, el comportamiento biológico de los cistoadenomas serosos y de los cistoadenomas mucinosos es benigno, y tenemos, todos nuestros pacientes se operan y se mejoran, es decir, no tienen recidivo, no tienen ningún comportamiento biológico distinto al que esperamos de un tumor benigno, que es, una vez resecado completamente el tumor, la enfermedad desaparece. Pero resulta que cuando empezaron a ver las fichas retrospectivas, vieron que no todas las pacientes funcionaban igual. Entonces les llamó la atención que había un grupo de pacientes que tenían tumores quísticos, principalmente quísticos, pero que tenían un comportamiento distinto. Algunas tenían recidiva tumoral, otras enfermaban de esto, o sea, las investigaban a 5 o 10 años y habían señoras que seguían enfermas, e incluso algunas señoras habían muerto. Y cuando se examinaban, algunas habían muerto incluso de algo relacionado con el tumor ovárico. O sea, ya ahí estamos pensando en un comportamiento biológico distinto al tumor benigno que todos nos imaginábamos. Entonces, cuando se estudió y empezaron a buscar, bueno, ¿qué particularidad tienen estos tumores ováricos de señoras que no evolucionan como esperamos para un tumor benigno? Apareció principalmente esto, desde el punto de vista macroscópico. Apareció esto, que estos tumores tenían, a pesar de que eran principalmente quísticos, tenían algunas áreas donde predominaban estas estructuras, verdaderas islas que nacían dentro de la superficie interna del tumor. ¿Y qué características tenían? Bueno, que eran estas cosas, islas, acúmulos de islas, de unas estructuras que parecen, bueno, coliflor, tipo brócoli, algo así, que nosotros le llamamos estructuras papilares, ¿ya? Y que corresponden efectivamente a lo que llamamos una papila histológica. La doctora me dijo que le había dicho lo que era una papila histológica, ¿no es cierto? Que se define como esa estructura histológica. Por ejemplo, parece un dedo, ¿no es cierto? Le llaman en algunas partes digitiforme. ¿Y cuál es la característica revestida? ¿Por qué? Tejido conectivo. No, por revestida, por fuera, epitelio. Entonces, que tiene un revestimiento epitelial externo y el centro tiene un tejido conectivo, ¿sí? Presencia de vasos sanguíneos. De hecho, cuando nosotros miramos las papilas para saber si son papilas verdaderas, porque existen otras que se llaman papilas falsas, pero las papilas verdaderas, tenemos que encontrar, eso, lo que nos dice que es una papila es que hay vasos sanguíneos, capilares, obviamente, capilares ahí. ¿Ya? Y cuando se analizan estas papilas, vemos de que además tienen algunas estructuras, tienen algunos grados de atipia, etcétera, etcétera, son más bien complejas, etcétera. Y eso se dieron cuenta que existía entonces, a este tumor, que no es el cáncer ovárico clásico que vamos a ver en la bandeja 3, se dieron cuenta que había que llamarlo, y el consenso así lo dijo, había que llamarlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto principalmente está basado, ¿no es cierto?, en lo que le vamos a decir a una paciente, o sea, en el pronóstico.
Nosotros cuando tratamos a un paciente lo tratamos en el presente, ¿no es cierto? Entonces le decimos, mire, usted se operó de esto y es esto, y significa que de aquí hacia el futuro, o sea, estamos pronosticando, ¿no es cierto? Usted le va a pasar esto. En el caso del tumor benigno, decimos, mire, usted, lo que le vamos a decir es que usted está curada, sana. De esto no va a volver a enfermar. En cambio, en esto tenemos que ser más cuidadosos y le vamos a decir a la señora, mire, existe el riesgo de que usted no quede curada, existe el riesgo de que usted haga otras cosas. Y por eso estos tumores le llaman intermedios o tumores borderline, que en el resto de la patología, la verdad, no existen. Generalmente son o cáncer o no cáncer, y algunos cánceres podrían ser de bajo grado, es decir, que se comportan como unos cánceres más bien tranquilos, ¿ya? Pero en este caso son intermedios. Y de hecho están así que nace en esto, nace un concepto distinto. O sea, se tuvieron que poner de acuerdo para incluso utilizar algunos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque estas pacientes que se les sacaban estos tumores ováricos de tipo borderline, hacían nuevos tumores en otros sitios. Entonces, cuando yo en patología general les digo, ¿qué es un nuevo tumor que nace en una paciente o que se desarrolla en una paciente? Que es un tumor que se desarrolla distinto del sitio original. Eso es una definición de metástasis. Y cuando hablamos de metástasis estamos hablando de una enfermedad cancerosa avanzada. Pero sin embargo, en este caso, existían estos nuevos tumores, pero no le pudieron poner metástasis porque confundía mucho, porque el comportamiento de esta enfermedad es distinta. Puede la paciente estar absolutamente sana con el tratamiento y sacando estas cosas, y entonces le llamaron implantes, así como un nombre distinto, para no usar metástasis. Me preguntan si el tumor borderline hace metástasis, puede hacer metástasis, dice que no. No, porque principalmente por un tema semántico, que nos puede implicar de que, por ejemplo, hay un interno de medicina y le llega el informe y le dice, señora, desafortunadamente usted tiene un tumor ovárico y aquí está descrito que en el peritoneo o en el omento tiene metástasis. ¡Oh! Y la señora va y se lanza del 7º piso. No puede ser implante. Entonces, son implantes. Y estos tumores no son cáncer, son una variedad distinta de tumores que son de un significado pronóstico y biológico intermedio. Es una cosa especial, distinta y única, que no lo usamos en otros lados. Y versus el número 3, que tenemos entonces el otro espectro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, esto. Entonces, el ecografista dice, mira, ¿sabes qué? Le hice la ecografía al tumor ovárico de mi paciente y la verdad es que veo unas áreas quísticas, pero también veo áreas sólidas, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Áreas quísticas, pero también hay áreas sólidas. E incluso me dice, mire, incluso le puedo decir que en algunas áreas quísticas hay papilas. ¿Se fijan que, por ejemplo, aquí en la superficie están naciendo papilas? ¿Los ven? Ahí, en esas papilas chiquititas. Estas papilas. Y pueden ser papilas más grandes. ¿Ya? Entonces, áreas sólidas y áreas quísticas. Entonces, ellos dicen, es una ecografía, en la ecografía se ve un tumor complejo. Y eso es lo que les preocupa. ¿Ya? E incluso pueden haber cosas mucho más grandes, por ejemplo, esto que me trajo la doctora. Este no es de aquí, lo vamos a devolver. Una cosa que me trajo la doctora de regalo, estoy muy agradecido que me lo trajo de allá de Santiago, un tumor ovárico que era un tumor ovárico gigante. Creo que esto es como un tercio. No, sí le hice el depósito. Y este creo que es como, el tumor ovárico era como, esto es como un cuarto del tumor. Entonces, los cánceres de ovario, lo que tenemos que decir es que pueden crecer mucho intraabdominalmente. La respuesta es sí. No es que sean tumores de alto crecimiento, sino que la localización de alguna manera les permite crecer sin que la paciente no necesariamente tenga una clínica, una sintomatología muy importante. Y entonces hay pacientes a las cuales se les saca cáncer de ovario muy grandes. ¿Ya? Y obviamente que además del tamaño, ustedes me van a decir, mire, la superficie de corte de esto obviamente que es extraño, ¿no es cierto? Porque tiene como muchos quistes, pero tiene áreas sólidas. Este estaba bien manoseado, se ha perdido, pero tiene bastante necrosis. Por ejemplo, aquí casi todo esto es pura necrosis tumoral, es decir, las áreas sólidas y las otras áreas están destruidas. Entonces es un tumor
y este tumor obviamente es un tumor maligno. Este tenía, tenía mucho contenido gelatinoso, como moco, como mucus. Entonces, y es quístico. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se llama este tumor? Que es un tumor ovárico, maligno, quístico y que tiene moco. Cistoadenocarcinoma mucinus. ¿Ya? Cistoadenocarcinoma mucinus. Este otro es seroso, seroso. Incluso si es muy papilar, se le llama cistoadenocarcinoma seroso papilar. Si es muy papilar. Pero es el nombre, ¿no? Pero me queda claro que es un tumor ovárico maligno y de estirpe serosa. ¿Solo depende del contenido? No, lo que pasa es que eso nosotros lo asimilamos desde el punto de vista de la macro. Porque después vamos a mirar, y vemos que la célula es una célula, la célula clásica serosa. Y que lo que secreta es un líquido, más bien líquido, perdón, de densidad baja, ¿no es cierto? Versus la otra célula que es mucosecretora, que puede ser, por ejemplo, parecida a la célula intestinal o podría ser parecida a la célula endocervical. Su secreción es mucho más proteica, es más densa. Entonces, esa coagula con más facilidad. ¿Ya? Eso. Y ya. Entonces, ahí nos quedó claro. Entonces, de los tumores epiteliales ya vimos los benignos, vimos los intermedios, vimos los malignos y supimos que en el espectro de estos tumores, que son los más frecuentes, el espectro es que en la medida que se hacen más sólidos, la sospecha de que se trate de maligno es mayor, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar ahora, entonces tiramos una raya y ahora vamos a hablar, y por eso les digo lo de la raya porque hubo algunas confusiones, vamos a hablar ahora de los tumores ováricos sólidos, puramente sólidos, ¿ya? Como por ejemplo estos, como estos, ¿no es cierto? Entonces, de estos tumores ováricos sólidos lo que tenemos que decir, miren, ¿qué ocurre con un tumor ovárico sólido? Puro, sólido, desde el comienzo, así como esta cosa. Bueno, tengo que decir que en el espectro ya no calza lo de los tumores epiteliales. Lo que tengo que decir es que en el espectro yo no podría decir con certeza si se trata de un tumor maligno o un tumor benigno. Porque en el caso de los tumores ováricos sólidos podríamos tener tumores benignos que son bastante frecuentes. O sea, dentro de lo no muy frecuente que son los sólidos, tenemos que decir que es bastante frecuente de que esos sólidos sean benignos. Ya sea del estroma ovárico y que sean benignos, de los cuales tenemos que decir, mire, el estroma ovárico no es un estroma cualquiera, es un estroma especializado. Entonces, por lo tanto, estas células pueden ser hormonosensibles y además hormonosecretoras. Y entonces tenemos los fibromas ováricos, los tecomas ováricos. Tecoma es cuando es secretor, ¿ya? Cuando es hormonosecretor. Y las células tienden a parecerse más al estroma ovárico clásico versus el otro que se tienden a parecer más al fibroblasto, ¿ya? Y esos son benignos, Clínicamente pudieran ser bastante cantores, porque, por ejemplo, si son muy secretores de estrógeno, la paciente tendría un síndrome de hiperestrogenismo, ¿ya? Pero este caso es diferente. Este caso, si uno lo mira, claro, es un tumor sólido y así como arremolinado de aspecto, ¿no es cierto? Pero si uno lo mira, en algunas partes hay unas áreas que son así como bastante brillosas, medias gelatinosas. Y la historia de este caso, ¿cuál es la historia? Por ejemplo, esta señora tenía los dos ovarios agrandados, tumorales, sólidos. Y un antecedente importante que era portadora de un adenocarcinoma del colon. Entonces, con ese antecedente, más lo que tienen los ovarios, mi diagnóstico es que estos tumores se tratan de un tumor de Krukenberg, ¿ya? Acuérdense que Krukenberg, cuando lo describió en un paper súper chiquitito, pero muy lindo, él dice, existe un tumor especial que corresponde a una metástasis en el ovario que provoca lo que ellos llaman agrandamiento ovárico. Por eso uso la palabra porque esa fue la palabra. Pero en realidad, cuando alguien tiene dos ovarios grandes, uno dice tiene dos ovarios tumorales, ¿ya? Pero él lo describió así, agrandamiento ovárico bilateral en una paciente que tiene, y que cuando examinamos esto, claro, lo que vamos a encontrar es principalmente un estroma fibroso, pero cuando miramos ya con más cuidado, empezamos a ver histológicamente nidos
o células sueltas malignas, ¿ya? Y en algunas áreas incluso nadando en una pequeña piscina de mucina, ¿ya? Por eso les comentaba yo de que se veían así algunas áreas que eran un poquitito más brillosas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas células son mucosecretoras y secretan mucus extracelular, no solo intracitoplasmático secretan mucus, sino que también extracelular, y entonces forman estas lagunitas, que en algunos casos podría ser bastante, pero en otros casos podría ser bastante más limitado. Y así lo describió Krukenberg. Pero después se empezó a ver y se analizó, y la verdad es que existen varios tipos de adenocarcinomas en diferentes localizaciones que pueden dar metástasis, compromiso ovárico, principalmente como un ovario agrandado, como un ovario tumoral sólido. Y entonces Krukenberg lo describió en un cáncer de colon, pero podría ser otro cáncer digestivo, podría ser un adenocarcinoma gástrico, un adenocarcinoma de páncreas, incluso está descrito en algunos adenocarcinomas de la mama, por ejemplo, ¿ya? Y entonces nace este concepto de tumor de Krukenberg, ya lo ampliamos un poco más, ¿ya? Tiramos la raya, ese es Krukenberg propiamente tal. Pero tenemos que hablar una última cosa que es súper importante del adenocarcinoma en el ovario. Perdón. Sí, del adenocarcinoma mucinoso, ¿ya? Que podría ser cisto, bien quístico, o podría ser no tan cisto, ¿ya? Y que el patólogo lo llame adenocarcinoma mucinoso. Lo que tenemos que decir ahí es que cuando se ha estudiado esto, el 50% de esos adenocarcinomas solamente son primarios. El otro 50% son secundarios, es decir, están en otra localización, ¿ya? Ahora, no estoy diciendo que los Krukenberg 50% son primarios, no. El Krukenberg es una metástasis, por lo tanto son 100% secundarios. Lo que pasa es que pueden existir tumores ováricos no necesariamente bilaterales y no necesariamente sólidos puros, pero que son adenocarcinomas mucinosos, ¿ya? Mucinosos, como estructura histológica, de los cuales el 50% podrían estar fuera del ovario, podría ser una metástasis. Entonces si alguien, y se los comento porque es un concepto que es súper bueno tenerlo, porque, por ejemplo, les voy a contar una historia. Yo he tenido dos casos en los cuales he tenido, no Krukenberg, sino que he tenido adenocarcinomas mucinosos en el ovario, y el clínico no tenía este concepto, y por lo tanto a la paciente la vio y la empezó a tratar como si fuera un tumor ovárico primario. Y posteriormente, no sé, a los 2 años, la señora hizo un cuadro digestivo, no me acuerdo, una hemorragia digestiva que terminó siendo un cáncer de colon que se puso hemorrágico, o hizo una obstrucción intestinal porque el cáncer de colon terminó obstruyendo. De manera que queda claro que cuando alguien le informe a ustedes que hay un adenocarcinoma mucinoso en el ovario, ustedes tienen que ir a investigar el resto del cuerpo de la paciente, porque puede tener un adenocarcinoma mucinoso en otro lado. Digestivo principalmente, incluyendo el páncreas, o podría ser la mama, pero hay que buscarlo, ¿ya? Hay que buscarlo, eso es importante. Ya, ahí terminamos la 3. Después les voy a traer la número 4, que es, junto con el cistoadenoma seroso, los dos tumores más frecuentes del ovario. Son los dos tumores más frecuentes. Entonces, lo que tengo que contarles, miren, son tumores principalmente quísticos del ovario y que contienen ya no agüita ni gelatina, sino que tienen este contenido, que es un contenido de color amarillento, ¿cierto? Como, no sé, una plasticina, y que además en algunas áreas reconozco que es con pelos. Entonces nosotros decimos pilosebáceo, porque este contenido es como el sebo, como el sebo, pilosebáceo. Y que cuando examinamos el tumor ovárico, vemos que efectivamente era principalmente quístico, pero con una salvedad, que generalmente nosotros cuando examinamos el tumor encontramos que hay una isla, o sea, igual, imagínense una isla en el medio del mar. Y esta